noches, mi nombre es Adrián Natividad Arce Muro. Les comparto esta exposición como parte de la evidencia número 1 de habilidades de comunicación efectiva. El tema a desarrollar es la comunicación verbal y no verbal a través del tiempo. Los primeros en utilizar el concepto de comunicación fueron los sofistas, quienes lo hacían a través del poder de la palabra o el logos, desde una manera totalmente filosófica. El primero en cuestionar también su idea fue Sócrates, quien veía la comunicación como un verdadero conocimiento a desarrollar y creía también que el lenguaje era un mal necesario. Aristóteles, su discípulo, creía analizar el mundo de una manera objetiva y tenía un razonamiento lógico del mismo. La siguiente personalidad importante en desarrollar la idea de comunicación fue San Agustín, quien, a pesar de que después de que el imperio se volviera católico, combinó las enseñanzas de Platón, Sócrates y Aristóteles con las mismas escrituras cristianas, que era la religión que imperaba. Después Francis Bacon hizo referencia a las gestos de los oradores como la manera en que ellos embellecían sus discursos frente a la gente. El primer estudio serio o libro que se publicó fue la Chirología de Bulwer, que fue el primer título que hacía referencia al lenguaje no verbal. En él se describía cómo varios movimientos del cuerpo tenían un significado implícito para todas las personas en el mundo. Por su parte, John Locke estudió palabras como signo de ideas y decía que el tono de voz era como el signo de las pasiones. En 1914, en Midwestern School, la Asociación de Profesores se independizó de la Sociedad Americana de Maestros, porque querían seguir una corriente que seguía las nuevas investigaciones de la psicología para aprovecharla en la comunicación. En 1920, la Universidad de Cornell, o Cornell School, fue la primera en debatir las ideas modernas de Midwestern. El primero en hablar de un modelo de comunicación fue Raymond Nixon, quien dividió su modelo en quién habla, qué habla y quién es el que escucha. Años después, con la ayuda de Laswell, formaron el círculo del modelo comunicativo como se conoce hasta ahorita en su modelo, que se divide en quién dice, qué dice, por qué lo dice, para quién y con qué efectos, pero que también agrega el medio de comunicación, con qué intenciones se comunica el mensaje y bajo qué condiciones se está comunicando, además de que toma en cuenta a la persona que está escuchando o al receptor como quién, qué y quién está también recibiendo el mensaje. Hablando de comunicación no verbal, debemos tomar en cuenta que además de las palabras existen otras maneras de comunicarnos que también se toman en cuenta o que debemos de tomar en cuenta. Para empezar, algo que también comunica en los seres humanos son los rasgos físicos. Es decir, que al solo hacer presencia también estamos comunicando algo, estamos comunicando nuestra raza, estamos comunicando nuestra etnia, estamos comunicando de dónde venimos. El cómo hablamos. En el cómo hablamos también hacemos referencia no solamente a las palabras, sino también a lo que dejamos de decir. El tono de voz, las pausas que hacemos, todo eso también es una manera de comunicar. El cómo olemos. El cómo olemos también hace que la gente nos vea de una manera u otra manera. Es decir, que también comunicamos algo, comunicamos seguridad, comunicamos limpieza, comunicamos muchas cosas con el olor. El cómo nos vemos. El cómo nos vemos también implica que la gente nos tome
de cierta o cual manera, es decir, también comunicamos algo con cómo nos vemos. El ambiente a tu alrededor. El ambiente a nuestro alrededor también hace que comuniquemos ciertas cosas hacia la gente, es decir, también forma parte de un mensaje de las personas que están recibiendo lo que estamos hablando con ellos. Ray Kurzweil dice que solo el 35% de la comunicación se da por palabras, es decir, que el otro 65% viene implícito en los movimientos de las manos, en los gestos que hacemos o en lo que dejamos de decir. Y como ejemplo nos pone gestos que todo el mundo hacemos y que de una manera implícita cuando comunicamos, la persona que está recibiendo el mensaje sabe a qué nos referimos. Como el para o el no te escucho, el guarda silencio, el no lo sé, te estoy viendo, o como pedir renta en una calle. En 1872, Darwin publicó La expresión de las emociones en el hombre y los animales, que fue el primer estudio serio que hablaba de cómo el hombre comunica, así como los animales comunican también sin hablar, el hombre también comunica sin hablar muchas cosas, aunque sea de una manera consciente o inconsciente. Después de Darwin hubo muchas publicaciones durante las siguientes décadas. Una de las más notables es la introducción a la kinésica de Ray Kurzweil. Los movimientos del cuerpo cinésicos comprenden o están divididos en diferentes o clasificados en diferentes rubros. El primero son los emblemas. En los emblemas podemos notar que son actos físicos con traducción verbal, es decir, son actos que todo el mundo sabemos su nombre, aunque no tengamos que hablar para decirlos. Por ejemplo, un abrazo. El abrazo todo el mundo sabe lo que es y sabe lo que significa, aunque no tenga un significado traductorio en palabras. Los ilustradores, que son gestos que acompañan o refuerzan las palabras. Una señal de qué grande es, en dónde está algo, eso es un ilustrador. Las demostraciones de afecto. Estos son gestos que implícitamente están en el hombre y que no podemos controlar, como el miedo, el nerviosismo, la alegría, la tristeza. Todo eso lo comunicamos a través del cuerpo y son cosas que no podemos controlar de dejar de hacer o hacer. Los reguladores. Eso sirve normalmente para indicar cuando nosotros queremos que alguien participe o cuando necesitamos saber si la gente está entendiendo lo que estamos diciendo. Hacer un gesto con los ojos para decir que alguien puede empezar a hablar forma parte de los reguladores. Los adaptadores generalmente son producidos por la inseguridad. También son llamados los tics nerviosos, como las muletillas al momento de exponer o de hablar, morderte las uñas. Las características físicas. Como les había hablado al principio, la complexión, la altura y el peso también quiere decir mucho de nosotros. La conducta táctil. En el humano es una de las primeras en desarrollarse, puesto que se desarrolla primero que el habla y puede comunicar desde una caricia hasta un golpe. El uso no verbal de la voz, es decir, la altura, el ritmo, la regulación, el suspirar, bostezar o llorar comunican algo. También comunican cosas, las segregaciones vocales como el A, U o demás que podamos tener al momento de una conversación. La proxémica. La proxémica se refiere a la percepción del espacio donde estamos con relación al entorno que nos rodea y a las personas que están alrededor de nosotros. Los artefactos. Los empleamos para demostrar quiénes somos, estatus, profesión o atractivo visual. Los factores del entorno. Estos interfieren con la relación humana y se pueden ejemplificar con el ruido, el decorado de los muebles, el decorado del lugar donde estamos, la música,
cualquier cosa que afecte dentro de nuestro lugar donde estamos comunicándonos. Actualmente el modelo de comunicación comprende un emisor y un mensaje y un receptor. Agregamos también la retroalimentación, que esto quiere decir que el receptor también comunica al emisor como el emisor comunica al receptor, es decir, los dos reciben un mensaje. Vemos un ejemplo aquí en el cual el dibujo nos habla de una persona que está comunicando o está vendiendo un celular, la otra persona está preguntando cuál es su precio, es decir, los dos están interactuando, hay un mensaje de las dos partes, hay una retroalimentación obviamente, y están influidos por un ruido de otras personas que están a un lado. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención.